Buenas noches, queridos oyentes. Todos aquellos que están cenando, en sus vehículos, saliendo de sus oficinas o escuchándonos luego de un largo día. Los saludamos. Primero, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, Roberto Plaza, licenciado en periodismo. Si ese nombre se les hace conocido es porque Roberto ha sido de uno de los reporteros que ha investigado día y noche el reconocido caso de Dorian Gray. Buenas noches con todos, señorita Jiménez, le agradezco su invitación a este programa. Para ubicar las bases del caso, recordemos los hechos que se habían dado de forma preliminar. El día 12 de octubre del año pasado, la policía había confirmado el hallazgo de un cuerpo en una residencia del barrio de Londres. Días después, la víctima había sido identificada como Dorian Gray, un hombre de edad avanzada y propietario de la vivienda. En estos momentos no se conocía si la causa de su muerte se había dado a un homicidio o suicidio. Señor Plaza, ¿puede comentarnos qué información extra se conocía en esta primera fase? Claro, era de conocimiento público que los sirvientes del señor Gray habían reportado ruidos y gritos durante la madrugada del 12. Sin embargo, no hay testigos directos. Pero, por otro lado, uno de los elementos más importantes, aquel que llevó este caso a una escala internacional y lo que finalmente enganchó mi atención a estos eventos, es el envejecimiento extremo de la víctima. Dorian Gray era un conocido erudito de la ciudad de Londres. No obstante, su juventud parecía eterna. Es por esto que el estado del cuerpo ha sido un gran detonante. La policía ha encontrado un anciano decrépito, marchito y un rostro repugnante. Los forenses no lograban identificarlo al inicio de la investigación. Es cierto, esta es una de las características esenciales para entender el caso. Además, los únicos indicios de violencia provienen de una herida en su corazón con un arma blanca. Con todas estas dudas e inconsistencias, se ha convertido en una historia bastante perturbadora. Señor Plaza, ¿qué más nos puede comentar? Mi investigación me ha llevado a una conclusión extraña, por así decirlo. Dorian Gray no era un hombre normal. Gracias a la información presentada en el juicio, se conoce que el cuerpo tenía más de 70 años. Amigos cercanos aseguran que, incluso durante décadas, no mostró señales de envejecimiento. Sus sirvientes han declarado que, si no hubiera sido por sus anillos, joyas y vestimenta, no hubieran reconocido que ese anciano era Dorian. Hablando de amigos cercanos, el señor Henry Wotton ha sido un engranaje clave en la investigación, ¿cierto? Sí, Henry Wotton, en primera instancia presentado a Gray por el pintor Basil Hallward, se convirtió en uno de sus pares más cercanos. Cuando logré entrevistarlo, admite que fue aquel que lo introdujo a la filosofía hedonista. Y es que Dorian Gray no era conocido solo por su belleza, sino por sus acciones que estaban orientadas a la búsqueda del placer y la perfección, por encima de la moralidad. Una de estas situaciones vergonzosas es aquella relacionada con la difunta actriz Sybil Vane. Henry explicó que Dorian se había enamorado de Sybil Vane, una actriz de teatro por su talento, y rápidamente le había propuesto matrimonio. Ella, llena de emociones y entusiasmo, no logró interpretar a Julieta en una de sus presentaciones, causando que Dorian la rechace cruelmente. La mañana siguiente, Sybil había fallecido por haber tomado ácido prúsico. Desde aquí cuenta Henry que Dorian vivió una vida llena de vicios, pecados y placer, sin importar el daño que causaba hacia las demás personas. Una gran lástima la muerte de aquella actriz. No obstante, acaba de presentar nombres importantes como el pintor Basil Hallward. Además, James Vane está relacionado al caso, ¿no? Bueno, verdaderamente, James Vane, el hermano de Sybil, no está relacionado al caso. Se conoce que él buscaba venganza por el abrupto suicidio de su hermana, pero fue asesinado por un cazador cerca de la vivienda de Gray. ¿Acaso James estaba acechando a Gray? Sí, se puede concluir que sí. Retomando al pintor Basil Hallward, este fue aquel que pintó el famoso retrato de Dorian. Cuando se encontró el cuerpo, estaba colgado un cuadro que presentaba a un joven con la misma juventud y belleza que el mismo Dorian poseía días antes de su muerte. Lamentablemente, Basil desapareció antes de la muerte de James. Un elemento a notar es la frase que Dorian había dicho la primera vez que vio su cuadro. ¿Cuál frase? De acuerdo a las declaraciones de Henry, Dorian había pedido que él pueda tener una juventud eterna y en su lugar el dichoso cuadro envejezca por él. ¿Y se cumplió? Es imposible concluirlo. El cuadro estaba resguardado en una habitación a la que solo él tenía acceso. Ninguno de sus sirvientes, ni el mismo Henry, habían visto el cuadro desde que Basil lo pintó hace más de 18 años.
Lo único que lograron comentar es que Dorian, cada vez que iba a esa habitación, salía con una expresión llena de enojo y negación, que rápidamente olvidaba cuando conocía a una nueva chica. Pero los días antes del incidente, sus sirvientes afirmaron que sus expresiones mostraban melancolía, tristeza, arrepentimiento y vergüenza. Parece que Dorian ha vivido su filosofía al pie de la letra. Sí. Y el caso no se ha logrado resolver, ¿verdad? Sí, el caso ha sido detenido por falta de pistas y las raras circunstancias en las que ha sucedido. ¿Sabes? No puedo evitar encontrar las similitudes de este caso con la película de La Sustancia del 2024. Tomando en cuenta la teoría del cuadro, el quiebre comienza cuando Dorian decidió que su imagen valía más que su alma. El retrato cargaría con la corrupción, pero al final del día, lo que permanece hermoso es lo que verdaderamente se corrompe. En La Sustancia también se busca una versión optimizada, corregida y perfecta de uno mismo. Se desea presentar como tenerlo todo sin pagar el precio. No obstante, uno de las partes queda rechazado, desechado y condenado. Ambas historias insisten en la misma idea incómoda: separar la apariencia de la identidad crea un monstruo. No uno que asusta por feo, sino por funcional. Un ser que puede seguir viviendo mientras delega su culpa, su deterioro y su dolor a otro lugar. Dorian probablemente se horrorizaba con su retrato porque le recordaba lo que era. En La Sustancia, el horror nace cuando ya no hay un otro al que culpar y la división se vuelve imposible de sostener. La monstruosidad no está en la deformación, sino en el deseo de existir sin consecuencias. Pero, al final del día, todo intento de escapar de uno mismo termina cobrando intereses. Y lamentablemente, la idea de la perfección está más presente en nuestra actualidad que antes. Debemos pensar más sobre nuestra calidad como personas que nuestra apariencia. Bueno, demos un fuerte aplauso al periodista Roberto Plaza, que nos ha presentado el caso de Dorian Gray desde otra perspectiva. Gracias por invitarme, ha sido un gran honor. Buenas noches.